tipos de exposición. La exposición clase 1, que es aquella exposición de membranas mucosas, piel no intacta, o lesiones percutáneas a sangre o líquidos corporales potencialmente contaminados, a los cuales se les aplica las precauciones universales, y dentro de estos líquidos pues tenemos la sangre, semen, fluidos vaginales, líquido amniótico, entre los, o cualquier fluido que esté contaminado con sangre. Entonces, miren que piel no intacta o lesiones percutáneas, ¿no? Entonces aquí la integridad de nuestra piel es fundamental en el momento de una exposición. C2 es esa exposición de membranas, mucosas y piel no intacta a líquidos, los cuales no se aplican las precauciones universales, como lo que es la orina o materia fecal, a no ser que estén contaminados con sangre, que estén visiblemente contaminados con sangre. Y la exposición clase 3, que tenemos la piel intacta a sangre o líquidos corporales, a los cuales pues se les puede aplicar las precauciones universales, es decir, que pues tengo contacto con ellos, pero mi piel está intacta o he tenido algún tipo de protección. De accidente laboral por riesgo biológico, cómo se da desde la reglamentación en Colombia. Tenemos que pues, la notificación se debe hacer de acuerdo a la resolución 2851 del 2015, que se están usando, estamos empleando el FURAT, el formato único de reporte de accidente de trabajo, según la resolución 156 del 2015. Este formato debe ser remitido a la aseguradora de riesgos laborales del trabajador en un plazo máximo de 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento, según nos dice la normatividad. Sin embargo, en el riesgo biológico se recomienda que los trabajadores hagan el reporte de forma inmediata o lo antes posible, pues para poder dar inicio al tratamiento médico pertinente, que en este caso es muy, pero muy importante. En caso de accidente, ¿qué es lo primero que hacemos o cuáles son las recomendaciones que se generan y que nos han generado las guías biológicas? Primero, los primeros auxilios que se requieran, entonces se les recomienda al trabajador suspender la actividad que está realizando y atender rápidamente las lesiones ocasionadas por el contacto con elementos cortopunzantes, mucosas o piel intacta. Si bien no existe evidencia que el uso de antisépticos es indicado para estas heridas y que pueda llegar a reducir el riesgo, no está contraindicado tampoco. No se recomienda emplear hipoclorito u otros agentes cáusticos debido al riesgo de quemadura en los tejidos, entonces no se aplica hipoclorito. Cepillar, restregar el área donde se ha presentado la punción o el contacto con el fluido. ¿Por qué será esta indicación? ¿Por qué esta recomendación? ¿Qué piensan? ¿Por qué será? Porque el hipoclorito puede generar daño a nivel cutáneo, según lo que Sí, leímos esta mañana. en el hipoclorito, y que no cepillar el área ni generar mayor abrasión de la que de pronto ya se haya podido generar frente a la integridad de la piel, ¿no? Que esto puede aumentar el riesgo. En caso de que las mucosas, en caso de que sean mucosas, se recomienda lavado vigoroso con agua. En caso de que sea salpicadura a los ojos, irrigación debe hacerse con solución salina, agua limpia o que no contenga la parte de irritantes estériles. Generalmente se hace con solución salina o agua limpia, que es lo que más se está manejando, ¿no? Segundo, se debe notificar y trasladar al centro asistencial para atención, y en este caso, pues lo primero, tenemos que informarle a quién, a nuestro jefe inmediato, e iniciar todo el sistema de reporte que se tenga previsto en los protocolos. Reportar a la IPS y acudir a la institución designada para el manejo inicial del tratamiento. En este caso, las aseguradoras de riesgos laborales deben informar y deben informar a la empresa cuál es el protocolo que se debe seguir en caso de un accidente, y los trabajadores tienen que conocer este protocolo y saber a dónde acudir en caso de un accidente con riesgo biológico.
identificar si el accidente ocurre con fuente conocida o desconocida, porque también de ello va a depender el tipo de profilaxis o el tipo de tratamiento. Tomar pruebas al trabajador y a la fuente. Se recomienda tomar pruebas de hepatitis B, C, VIH y serología. Iniciar el manejo con antirretrovirales si se requiere antes de las 72 horas. A esto se le conoce como profilaxis post-exposición, que ustedes en muchos documentos lo van a encontrar como PPE, profilaxis post-exposición. Este protocolo es el protocolo para la atención por exposición a riesgo biológico laboral y no laboral ante infecciones de transmisión sexual, virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B y C, y nos menciona cuáles son las recomendaciones para seguir en caso de un accidente de origen ocupacional, donde pues pueden estar involucrados este tipo de agente biológico, y nos dan los parámetros para realizar las profilaxis post-exposición y poder también clasificar el riesgo que tenemos. Asimismo, salió hace poco, yo creo que se las tengo en las referentes que tenemos de la bibliografía del módulo, la última guía de VIH que fue ya publicada ahorita en julio del 2021, que también nos habla frente al manejo por exposición ocupacional. Entonces, en estas guías nos muestran a un riesgo muy alto para VIH. Digamos que el fuerte más que hay en el imaginario colectivo es frente a VIH, que no me contagie de VIH. Realmente no es alto el porcentaje de personas que se contagian de VIH por riesgo biológico, pero sí es muy alto el de, por ejemplo, hepatitis B, y casi no le ponemos cuidado de hepatitis B. El de hepatitis B también es importante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para VIH, tenemos que riesgo muy alto se define como el accidente con gran volumen de sangre que haya sido dado por un rechazo profundo con aguja utilizada en acceso vascular del paciente y con carga viral de VIH elevada. Que se define con alto volumen de sangre, accidente con sangre que contenga carga viral de VIH elevada, y el riesgo no alto es aquel accidente en el que no sea exposición a gran volumen de sangre ni a sangre con carga viral VIH. Pinchazos con agujas un calibre menor ya no se consideran de riesgo alto. Sin embargo, va a depender también de la fuente y las condiciones en que se haya dado el accidente. Aquí les traigo solamente para mostrarles cómo se muestran en las recomendaciones de la guía la evaluación del riesgo ante una exposición ocupacional. Entonces tenemos si el tipo de exposición fue percutánea, es decir, por pinchazo o corte. Entonces si estuvo comprometido, el tipo de fluido que estuvo comprometido fue sangre, si fue sangre u otros fluidos potencialmente infectantes, y aquí nos van dando una serie de indicaciones con unas convenciones que nos permiten decir, bueno, si el riesgo es muy alto, entonces es aquí un volumen de sangre considerable, pinchazo profundo, entonces debemos iniciar todo el proceso de profilaxis post-exposición. Y así nos van dando las indicaciones, son las que manejan desde medicina, dependiendo del tipo de exposición al que el trabajador se haya sido expuesto. Y ya se van haciendo las investigaciones y las valoraciones pertinentes para el caso en el trabajador. Accidentes laborales, tal como lo establece la resolución 1401 del 2007, se debe dar en todos los entornos laborales y debe existir un sistema de vigilancia de exposiciones biológicas accidentales. Este sistema nos debe permitir conocer la incidencia anual y la tendencia temporal de los accidentes biológicos entre el personal en función de algunas variables, como son las sociodemográficas y laborales, el valorar el riesgo de infección post-exposición, y por eso se le hace seguimiento al trabajador, que se le hace al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, e incluso se puede hacer hasta los 12 meses que se están haciendo.
las prácticas y grupos de riesgo sobre los que se haga necesario realizar actuaciones preventivas y evaluar las técnicas y medidas de prevención que se tengan. Esto respecto. Entonces, importantísimo crear esa cultura del reporte, porque desafortunadamente no tenemos la cultura del reporte, sino de pronto si consideramos, si el trabajador considera que este paciente podría ser de riesgo. Solamente allí estamos viendo que se están dando los procesos de reporte y no, siempre se deben reportar independiente de si fue de alto, bajo o se considera de bajo riesgo, porque tenemos esa premisa de que todo paciente, todo animal infectado puede ser de alto riesgo para la persona. Entonces siempre tenemos que tener esa concepción para poder empezar a crear esa cultura de la notificación. De pronto, ¿qué limitantes o más bien qué limita que las personas se animen a reportar o a notificar? ¿Qué piensan ustedes? Ese proceso que nos lleva. Yo creo que es el miedo a que sea algo punitivo, ¿no? Entonces, pues, no reportan es porque creen que los van a regañar, que los pueden despedir, y pues además el proceso de reporte es tedioso. Entonces, Proceso de reporte y demás, porque un además seguimiento, ¿no? toca pues, tomar todas las muestras, a diferencia de otros riesgos, pues en este nos toca hacer todo un proceso de toma de muestras y de seguimiento. Digamos que no todos a veces están como en el proceso de seguirlo. Y también tiene que ver con la claridad de los procesos. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos casos no se tiene claridad frente al protocolo, qué debo hacer, a quién debo reportar, en cuánto tiempo, llego de pronto a la atención para que me atiendan y poco saben. Entonces yo creo que también nos toca empezar a mejorar esos procesos con el objetivo de que estos reportes pues de una manera mucho más práctica, mucho más eficaz y sobre todo con el conocimiento de los trabajadores. A veces no se notifican por puro desconocimiento, no sabía que tenía que notificarlo, no sabía quién tenía que notificarlo, y en eso sí desde seguridad y salud en el trabajo tenemos que hacer fuerte trabajo de inducción, reinducción, reinducción y reinducción en ese tema. Comentario al respecto. Hasta acá. Mucha información. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Bien, profe, Sí, bien. profe, Bien, profe. mucha Es mucha información y información, Bien, muy profe. nueva para los que no somos de la salud. Sí, muy nueva. Pero vamos haciendo estos procesos poco a poco, por eso la idea es poderles mostrar algunos más contextualizados, no que lo vean tan suelto, sino que ya lo vayan viendo desde cada uno de los entornos. Vuelvo y les repito, pues la mayor literatura la tenemos en salud, pero también ya se está empezando a crear esa cultura en otros entornos donde también existe el riesgo biológico y donde estamos trabajando fuertemente. Cuenten una cosita, ¿ustedes han seguido manejando la matriz de riesgo? ¿Del riesgo? La GTC 45, ¿la han manejado en algún otro escenario? Adolfo. Sí, pues la GTC 45 es el eje de cualquier sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque pues de ahí a través de la identificación de los riesgos es como vamos diseñando el plan anual para hacer las actividades del sistema de gestión. Correcto. Pero pues respectivamente a este riesgo, profe, yo quería preguntarle concretamente, o sea, digamos un trabajador me llega enfermo pues pongámosle el caso ya de este año, me llega enfermo de COVID a la empresa.
Sí. Entonces, ¿qué procedimiento debo hacer para hacer el reporte de accidente? Porque pues no tengo al 100% de que él se infectó en el trabajo, aunque pues sí, la No, mayor parte del tiempo permanece en el trabajo. en este momento con COVID, todos los pacientes que sean respiratorios o que tengan sospecha de haber tenido contacto con alguien con COVID, hay que notificarlo a la ARL y se hace la respectiva investigación. Ya donde es muy complejo. De hecho, la enfermedad, el COVID ya ingresó dentro de las enfermedades laborales este año ya para los profesionales de salud y de todas las áreas Sí, de las instituciones de salud. Eh, como enfermedad ya en otros entornos, ya entra la ARL a hacer todo el proceso de investigación. Pero o pues sea, es que estamos en una pandemia, entonces al ser pandemia pues es la posibilidad que usted se infecte en su trabajo como en entornos pues es muy alta, ¿no? sí, o Pero sí sea, se pues debe notificar. seguimos el procedimiento normal, hacer el FURAT, llenar todo el reporte de accidente y comunicarlo a la ARL. Y ya después ellos determinarán si es De laboral hecho o no lo tienen es. exacto, de hecho tienen ustedes que verificar, o sea, tener esa comunicación directa con su aseguradora de riesgos laborales, quienes ya han diseñado todo el protocolo para los procesos. Sí, de hecho, muchos a veces el seguimiento lo hacen desde la misma ARL, llaman y preguntan cómo está el trabajador, cómo sigue frente a la sintomatología y demás, ¿no? Luis Carlos, de pronto más prácticos frente a COVID, lo que es pandemia, es otro, digamos que es otro nivel que tenemos. Luis Carlos. No, pues ahí respondiéndole de pronto algo al Alfonso, Adolfo, perdón, pues están los pasos. Toda empresa debe tener un paso, y eso no está como en la rama de la construcción, está como enfermedad laboral. Uno lo que tiene que hacer es llevarlo a su punto, ¿cómo es que se llama ese punto? Se me fue, tiene un nombre en específico, creo que es punto blanco, me parece, punto saludable, perdón, se llama. Lo que se tiene que hacer es llevar a la persona al punto saludable y mantener más o menos el protocolo que ayer la profesora nos mostró, cambiando con todos los elementos de protección. Sí, Y esperar a que vayan y recojan. Pero correcto. como tal, de enfermedad laboral no es lo mismo. No en otros sectores, pero en el sector salud sí tenemos Ah, no, ya sí, normatividad en el sector frente a... salud, pero digamos como No, en en otros el sectores ámbito no. normal de nosotros, no, nunca he escuchado que sea enfermedad laboral ni nada. Sí, porque pues es una situación ya de una emergencia sanitaria, ¿no? Y como tal se maneja, y vuelvo y les repito, ya es un momento de hablar con la sede frente al protocolo que se ha establecido con su ARL para la notificación de casos. Notificar, de hecho, cuando uno tiene síntomas, uno lo debe notificar a su jefe inmediato y ellos lo notifican también a la ARL. Hay un proceso de como una articulación directa entre lo que son los empleadores y la ARL para hacerle todo el manejo. Han salido muchísimas circulares, de hecho, pues ahorita vamos a hacer el análisis ya final de la última circular, la 777, que salió para reactivación económica. Entonces ahí también nos van dando como unos parámetros frente a los trabajadores que puedan llegar a tener sintomatología y hacerles las pruebas, porque definitivamente pues hacer la prueba es lo que nos puede sacar de la duda, nos puede llevar a un diagnóstico diferencial. Pues podemos tener, si ustedes se dan cuenta, mucha de la sintomatología que tiene COVID pues se parece a un resfriado común, o incluso hay personas que ni tienen sintomatología. Entonces, si ya tienen sintomatologías, esa sintomatología se debe notificar y ya se empiezan todos los procesos y los protocolos que se hayan establecido por la ARL y la empresa.
Bueno, Bueno, muy bien, entonces, gracias. entonces les estaba preguntando un poquito sobre la matriz, ¿no? Nosotros tenemos la matriz, igual nosotros desarrollamos cada uno de los pasos que vimos y que hemos estado trabajando frente al número de trabajadores expuestos y demás. Con riesgo biológico tenemos de pronto una limitante y es frente a los valores límites de riesgo biológico o de agentes biológicos que podemos nosotros tener. Nosotros generalmente en riesgo biológico medimos pues las cargas, tanto bacterianas como virales que puedan haber en el ambiente, en el trabajador, incluso en muestras, y es lo que nosotros podemos tener. A diferencia de riesgo químico que podemos tener o de riesgo físico, que podemos tener unos valores mucho más cercanos con los valores límites permisibles que tenemos para cada uno de estos riesgos. ¿Qué nos dice? Pues nos toca ir ya como a unas metodologías más específicas para este tipo de riesgos. Entonces, en la GTC nos dan como una valoración cualitativa que nosotros manejamos. A ver si me deja compartir. Esa valoración cualitativa que nos presenta la GTC, ya ustedes ven mi pantalla. Sí. Entonces, la GTC 45 nosotros tenemos en el anexo C esta determinación cualitativa del nivel de eficiencia de peligros y lo tenemos para los diversos riesgos. Tenemos el de agentes biológicos también. Se me hicieron biológicos. Acá. Entonces, para agentes biológicos que están relacionados con virus, bacterias, hongos y otros, tenemos una clasificación frente al riesgo de muy alto, alto, medio y bajo. Y tiene que ver con la probabilidad que puedan llegar a producir enfermedad grave. Entonces, en muy alto tenemos aquellos que provocan una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce tratamiento eficaz en la actualidad. Recuerdan que iniciando el módulo vimos la clasificación que se tenía por la OMS. Es muy similar a esta clasificación, la clasificación de los agentes biológicos, muy similar a este tipo de clasificación que nos presenta la GTC 45, que se basa en esa clasificación. En alto, que pueden provocar una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para los trabajadores, su riesgo de propagación es probable y generalmente existe tratamiento eficaz. En medio, aquellos que causan una enfermedad constituyen un peligro para los trabajadores, su riesgo de propagación es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz. Tenemos el que es poco probable que cause una enfermedad y no hay riesgo de propagación y no necesita tratamiento. Entonces, este es el que tenemos nosotros desarrollamos toda la matriz exactamente igual, pero nos tenemos que basar mucho en la probabilidad de esa enfermedad y la gravedad de esa enfermedad. Entonces, aquí nosotros ya no trabajamos tanto sobre el individuo y las condiciones, sino que está expuesto a ese agente biológico, cuál puede ser la enfermedad que puede desarrollar y qué grave puede llegar a ser esta. Perspectiva, en España, desde hace un tiempo, se está trabajando en un sistema todo específico para riesgo biológico, que se llama Biotabal. Su versión más reciente desde el 2018, sin embargo, se trabaja también la versión 2013. Y esta se basa básicamente en el estudio de la enfermedad como tal. Se estudia la enfermedad y lo que puede llegar a causar esa enfermedad si nuestro trabajador la llega a desarrollar. Entonces son métodos de evaluación del riesgo que nos permiten hacer este ejercicio. Entonces les voy a compartir el documento y les voy a compartir un video donde nos hacen una explicación de cómo hacer la aplicación del método y para que podamos hacer un ejercicio también. Entonces ya les voy compartiendo. Ustedes lo pueden ir mirando.
un video corto, realmente hay más explicaciones, un poquito son largas, es un método largo para la aplicación, pero esta explicación. Perfecto. Hola compañeros, ¿qué pasó? Sí, Adolfo, estamos viendo el video. ¿Sí te llegó el link del video? En el chat. En el chat no, profe, es que se me cayó el internet, el chat se me Ah, borró. no, ya se los comparto nuevamente. El video como para hacer reconocimiento macro de una metodología de evaluación específica para riesgo biológico que se denomina BioGabal. Aquí está. Gracias, profe. Ya está acá. Ok, ok. El documento 2013 es uno de los más empleados. Cinco. Y este es el documento actualizado del 2018, también del mismo sistema de evaluación. Pon tu sitio web en línea con esta oferta especial de Black Friday de Hostinger. Hosting web premium por 7.900 pesos al mes y un dominio gratuito. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver un método específico que es BioGabal, donde ha habido muchas consultas con respecto a cómo realizar este método, que es un método largo, tiene 52 hojas, la versión del 2013 que es la más usada. Y bueno, hoy quiero hacerles un resumen de cómo aplicarlo en sus proyectos. Recuerden que este método es un método que evalúa riesgo biológico. Sinceramente, desde mi punto de vista, este es el único que conozco. No he conocido otro, tampoco me he puesto a investigar otro método, pero este es el que se usa y es el que la mayoría de los profesores piden en las bases de los proyectos que se usen. Bueno, recuerden que los métodos que pueden usar luego de
que son técnicos prevencionistas no son cualquier uno, sino son aquellos métodos que están validados y son aceptados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si el Ministerio en la parte de riesgo biológico no dice que se puede usar el Biogaval y si otro, debería usarse ese y no el Biogaval. Pero el Biogaval está en esa lista de métodos que son aceptados por el Ministerio de Trabajo para riesgo biológico. Por eso lo usamos. Bueno, ¿de qué se trata este método? Este método yo cuando voy a tener, si tengo mi proyecto, voy a tener que definir aquellos riesgos biológicos. ¿Cómo defino? Bueno, si yo tengo perros... ¿Quieres aprender a optimizar energéticamente si es agro, bueno, ¿qué enfermedad un edificio como conjunto? Tenemos la formación que necesitas. Y lo que yo voy a evaluar con este método es la enfermedad, no el Bueno, perro. hola a todos. Yo no voy a evaluar Hoy el vamos a riesgo ver biológico de un perro. un método específico que es Biogaval, donde hubieron muchas consultas con respecto a cómo realizar este método, que es un método largo, tiene 52 hojas, la versión del 2013 que es la más usada. Y bueno, hoy quiero hacerles un resumen de cómo aplicarlo en sus proyectos. Recuerden que este método es un método que evalúa riesgo biológico. Sinceramente, desde mi punto de vista, es el único que conozco, no he conocido otro, tampoco me he puesto a investigar otro método, pero este es el que se usa y es el que la mayoría de los profesores piden en las bases de los proyectos que se use. Bueno, recuerden que los métodos que pueden usar luego de que son técnicos prevencionistas no son cualquier uno, sino son aquellos métodos que están validados y son aceptados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si el Ministerio en la parte de riesgo biológico no dice que se puede usar el Biogaval y si otro, debería usarse ese y no el Biogaval. Pero el Biogaval está en esa lista de métodos que son aceptados por el Ministerio de Trabajo para riesgo biológico. Por eso lo usamos. Bueno, ¿de qué se trata este método? Este método yo cuando voy a tener, si tengo mi proyecto, voy a tener que definir aquellos riesgos biológicos. ¿Cómo defino? Bueno, si yo tengo perros, capaz que en mi estancia, por ejemplo, si es agro, bueno, ¿qué enfermedad me puede transmitir el perro? ¿Qué enfermedad me puede transmitir a mí ese animal? Y lo que yo voy a evaluar con este método es la enfermedad, no el perro. Yo no voy a evaluar el riesgo biológico de un perro. Yo voy a evaluar el riesgo, voy a evaluar aquella enfermedad que me puede transmitir ese animal. Lo más común son, por ejemplo, en construcción, las ratas, ¿no? Las ratas. Entonces hay una enfermedad que es muy conocida que transmiten las ratas, que es el hantavirus. Perfecto. Si yo tengo hantavirus como enfermedad, este método me va a ayudar a mí a evaluar el hantavirus. Ahora, en general, ¿qué toma en cuenta el método para evaluar la enfermedad? Primero vas a clasificar el daño, después se va a pedir que especifiques cuáles son las vías de transmisión de esa enfermedad, la tasa de incidencia del año anterior. ¿Qué es esto? Es la cantidad de casos que hubieron en Uruguay o en el país que quizás el que está mirando este video es de otro país. Bueno, va a tener que hacer y investigar cuántos números de casos por esa enfermedad hubieron el año anterior. ¿Por qué el año anterior y no ahora, por ejemplo, que estamos en 2020? Bueno, porque las estadísticas se realizan a año vencido. O sea, las estadísticas del 2020 van a estar en el 2021, no ahora. Por eso, si estás en el año 2020, vas a tener que evaluar o intentar conseguir aquellos casos que hubieron en el 2019. Bueno, la otra es, el otro punto que toma en cuenta es si esa enfermedad tiene vacunación o no. Si existe alguna vacunación para esa enfermedad. Esto iría a bajar el nivel de riesgo final. Y luego es la frecuencia de realización de tareas de riesgo, o sea, cuánto tiempo estas personas están expuestas al riesgo biológico. Por ejemplo, una veterinaria va a estar expuesta mucho a un riesgo biológico a que, por ejemplo, una carnicería, ¿no?
un supermercado va a estar menos expuesto a un riesgo biológico que, no sé, un hospital, por ejemplo. Bueno, siguiendo un poco, también toma en cuenta las medidas higiénicas que se toman en la empresa. Esto es lo que toma en cuenta el método, o sea, estos 4 puntos, 5 puntos, perdón, 6 puntos, 6 puntos. O sea, primero va a clasificar el daño, vía transmisión, tasa de incidencia, vacunación, frecuencia, o sea, la exposición, y por último, medidas higiénicas. ¿Qué son las medidas higiénicas? Son, este método nos va a dar un listado, como un checklist de medidas que la empresa debería tomar frente a cualquier riesgo biológico de forma general, y nosotros vamos a marcar si sí o no. Después de marcar esto, vamos a tener que contar los sí y contar los no, y nos va a dar cierto número que lo vamos a usar para una interpretación, perdón, un cálculo que está acá, que es como una fórmula, ¿no? Una ecuación que nos va a llegar a un nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo final se va a clasificar de dos tipos, que es LEV o NAV, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en este ejemplo de hoy, si ustedes se ponen a mirar todo el método, que yo se los recomiendo que lo hagan, porque si en una defensa ustedes le preguntan, por ejemplo, qué significa o cómo clasifica el daño este método, y ustedes no tienen ni idea, está bueno que lean esto, porque es un método muy sencillo que les explica paso a paso para que cualquier persona que ni siquiera sea prevencionista pueda entenderlo. O sea, se entiende. Entonces, bueno, ustedes primero van a ver acá el método, que es para clasificar el daño. O sea, van a tener que ver si esa enfermedad puede llegar a dejar secuelas o no. Capaz que es una enfermedad muy leve, ¿no? O capaz que ni siquiera deja secuelas, o capaz que sí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esto es IT, significa internación o incapacidad temporal. O sea, sería internación o incapacidad de una persona, por ejemplo, un trabajador. Si yo tengo antivirus, ¿puede matarme el antivirus? Sí, puede matarme. En este caso de hoy vamos a usar como ejemplo el antivirus. O sea que la puntuación sería 5, porque esa enfermedad, si yo la dejo fluir, me mata. ¿Ah? Capaz que otra enfermedad me va a dar puntuación acá, o sea, sin secuelas, pero me va a dejar incapacitado por un tiempo mayor a 30 días, pero no me va a matar, o no me va a dejar secuelas. Después, capaz que otra sí, ¿no? Capaz que hay otra enfermedad X que me puede llegar a una internación o una incapacidad de menor de 30 días, pero me deja secuelas. Entonces ustedes tienen que investigar un poco la enfermedad, no es poner cualquier cosa y empezar a meter números, sino que tienen que saber de qué enfermedad van a evaluar. Recuerden que este método evalúa la enfermedad, te da un nivel de riesgo a la enfermedad, no a aquella fuente que genera la enfermedad. Por ejemplo, yo voy a evaluar antivirus. Este método no evalúa la rata, ni qué potencial tiene la rata para causar daño, sino que va a evaluar la enfermedad que transmite esa rata, que es el antivirus. Bueno, esto sería lo primero, la clasificación del daño, es el punto 1. Después el punto 2 es la vía de transmisión, si es indirecta, si es directa o es aérea. Aérea es todo lo que son aerosoles, gases, etcétera. Algo directo es que si yo tengo contacto directo con eso, me puede llegar a infectar, o indirectamente a través de una persona o otra cosa que pueda llegar a tocar. ¿Cómo les pareció el método? Por ejemplo, no sé, el coronavirus, por ejemplo. El coronavirus Sí, es una vía que es indirecta, es directa, pero no sé ahora si puede llegar a ser aérea, capaz que sí. O sea, capaz que anda en el ¿Me escuchan? Sí, profe, no acabo de ver todo el video. Pero no hemos acabado. No. Sí, te Es un método estadístico. Finalizando, bueno, están finalizando. Bueno, esperamos otro poquito.
en el aire el virus, y si justo ando caminando a las 5 de la mañana en la calle lo puedo llegar puedo llegar a absorber ese virus de forma aérea, o sea, sin tener contacto directo ni indirecto. No sé si se entiende la explicación. ¿Qué pasa? Si el virus es las 3, tengo que sumar todo esto. O sea, capaz que el virus es directo, o sea, es indirecto, puedo transmitirlo indirectamente, también directamente y también aéreo. Entonces esto se suma, sería 5. Bueno, esto sería la vía de transmisión, que es el punto 2. El punto 3 es la tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Son todos aquellos casos nuevos del año pasado, por ejemplo del 2019, por 100 sobre la población expuesta. ¿Qué es la población expuesta? La población expuesta siempre va a ser nunca va a ser, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que tiene mi empresa. Eso no. Va a ser la población del país. Si yo estoy en Uruguay, va a ser 3,5 millones, por ejemplo. O sea, esa va a ser mi población expuesta. No va a ser los trabajadores que yo tengo en mi empresa. Va a ser todo el Uruguay. Bien, después... esto me va a dar un número, ¿no? Un valor, y ese valor, si está en alguno de estos, va clasificado según la puntuación, ¿no? Si es por ejemplo 8, va a ir acá. Si es 50, va a ir acá. Si es 170, va a ir acá, entre 100 y 1000. Y si me da mayor a 1000, va a ser 5, ¿no? Esto corresponde a esto, según esta ecuación. Eso sería mi tasa de incidencia. Después vacunación, si existe vacunación, y si existe tengo que ver si los vacunados son más del 90% de la población, si vacunados son entre el 70 y el 90, etcétera, 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 o si no existe vacunación. Ahí va a ser este valor. Bien, después la exposición, a ver si ahí sí puedo enfocarlo a mis trabajadores. O sea, todo lo demás... Todo esto sí está enfocado en mi... No, esto no, lo de la vacunación no. Sigue siendo a nivel país, por así decirlo. Pero esto puedo llevarlo a mi población de la empresa. ¿Ah? Esto. Bueno, y me va a dar un número. Bien, estas son las medidas que le decía. O sea, van a tener todas medidas, sí. No, por ejemplo, se dispone de ropa de trabajo, si no se usa la ropa de trabajo, no. Entonces, capaz que hay, pero no la usan. Se dispone de equipo de protección individual, sí. ¿Se usa? No se usa. Y todas esas preguntas se tienen que ir respondiendo, y esto después va a llegar a una suma total de todas estas medidas, que con esta ecuación voy a llegar a un porcentaje de medidas cumplidas, por así decirlo, y ese porcentaje lo voy a comparar con esta tabla. Si yo hago todo esto y me da, no sé, 20%, bueno, acá está, menor a 50%, es puntuación 0. Yo voy a usar siempre la puntuación del lado derecho de la tabla para hacer esta ecuación final, ¿ya? Que es el nivel de riesgo es igual al daño que puede causar la enfermedad por la vacunación, más la vía de transmisión, más la tasa de incidencia, más la exposición o la frecuencia de la tarea. Eso me va a dar un nivel, ¿ah? Y ese nivel me va a dar un número, ¿no? Por ejemplo, no sé, 33. Bueno, ese 33 me va a decir... ¿dónde estoy? Acá. Acá, mira, 12. Valores superiores requieren la adopción de medidas preventivas para reducir la exposición. O sea, si yo tengo... O sea, siempre va a dar como mínimo esto, 12. ¿Tá? El método está diseñado para que dé mínimo 12. Si a mí me da 13, o 14, o 15, o 16, es NAV. Ahora, si me da 17 o más, es LEV. ¿Tá? A mí nunca me va a dar, por ejemplo, 11. Porque el método está diseñado para que mínimo dé 12. O sea, no hay forma de que vaya a dar 11, por ejemplo. Y esto sí puede dar más, 17. Entonces, si es 12, va a ser NAV de 12 a 16. Ya, si es 17 o valores superiores, va a entrar dentro del LEV, que es un riesgo más alto. Bien, y ahí terminaría el método. Bueno,
Ahora, después que expliqué por arriba de qué se trata este método, les voy a dar un pique gigante, que es esto. Que es las tablas, o sea, solamente las tablas, para que llenando estas 3 hojitas, que son 2 en realidad, 3, bueno, está, lleguen a este número. Recuerden que ustedes teniendo una versión de Adobe Reader, que es esto, que es el PDF de la computadora, pueden ir acá donde dice herramientas, rellenar y firmar acá de vuelta, y acá pueden seleccionar esta cruz o esto o escribir, ¿no? Y pueden hacer lo mismo en el PDF, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agarrar esto, así, a ver cómo queda. Ah, queda muy chico. Bueno, marco con esta cruz, ¿tá? Así. Bueno, o esto, a ver. Bueno, dejo así. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer, por ejemplo, lo que es antivirus, ¿tá? ¿En qué va a variar que yo evalúe antivirus ahora y que, por ejemplo, una persona, ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes evalúen antivirus? Lo único que me puede hacer variar a mí es la exposición, ¿no? Capaz que sus trabajadores están muy frecuentemente y los míos están raramente expuestos de mi empresa. Y esto, que son las medidas. Capaz que en mi empresa sí hay esto, sí se usa. Capaz que en las de ustedes hay ropa, pero no se usa. Y entonces esto es lo que puede variar entre un nivel y otro. Bueno. Déjenme que me faltó decirles una cosa. Con respecto a esto hay una medida que se resta. Déjenme ver cuál es. A ver si puedo pausarlo. Bueno, ahora sí me fijé. Es en la tasa en la vida de transmisión. Después, o sea, en esta ecuación final, lo que se resta son es aquel número o valor de las medidas higiénicas, que son estos. Todo esto acá, todo esto. Lo que da acá, después se resta a vía de transmisión. ¿Ah? Bueno. Más alto. Bien, y ahí terminaría el método. Bueno, ahora, después que expliqué por arriba de qué se trata este método, les voy a dar un pique gigante, que es esto. Que es las tablas, o sea, solamente las tablas, para que llenando estas 3 hojitas, que son 2 en realidad, 3, bueno, está, lleguen a este número. Recuerden que ustedes teniendo una versión de Adobe Reader, que es esto, que es el PDF de la computadora, pueden ir acá donde dice herramientas, rellenar y firmar acá de vuelta, y acá pueden seleccionar esta cruz o esto o escribir, ¿no? Y pueden hacer lo mismo en el PDF, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agarrar esto, así. A ver cómo queda. Ah, queda muy chico. Bueno, marco con esta cruz, ¿tá? Así. Bueno, o esto, a ver. Bueno, dejo así. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer, por ejemplo, lo que es antivirus, ¿tá? ¿En qué va a variar que yo evalúe antivirus ahora y que, por ejemplo, una persona, ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes evalúen antivirus? Lo único que me puede hacer variar a mí es la exposición, ¿no? Capaz que sus trabajadores están muy frecuentemente y los míos están raramente expuestos de mi empresa. Y esto, que son las medidas. Capaz que en mi empresa sí hay esto, sí se usa. Capaz que en las de ustedes hay ropa, pero no se usa. Y entonces esto es lo que puede variar entre un nivel y otro. Bueno. Déjenme que me faltó decirles una cosa.
con respecto a esto hay una medida que se resta. Déjenme ver cuál es. A ver si puedo pausarlo. Bueno, ahora sí me fijé. Es en la tasa en la vida de transmisión. Después, o sea, en esta ecuación final, lo que se resta son todo es aquel número o valor de las medidas higiénicas, que son estos. ¿Dónde está? Acá. Todo esto. Lo que da acá, después se resta a vía de transmisión. ¿Ah? Bueno. Recuerden que en el propio método Bio-Gabal, más abajo, tiene un par de ejemplos en los anexos. Tienen cantidad de enfermedades y cuál es el agente biológico que la causa. Tienen cantidad de información que les puede servir. Capaz que no saben qué enfermedad causa qué cosa. Y bueno, acá pueden encontrar algo de eso, ¿ah? Para sus proyectos y eso. Y más o menos ver, buscarla y después tratar de ver. También hay unos ejemplos prácticos que están por acá. Pueden hacer para sus proyectos, para anexos, para poner en anexo el método Bio-Gabal. Pueden hacer una tablita como esta y poner cada valor, la enfermedad que evaluaron, y les va a dar un nivel de riesgo acá al lado y listo. Si es LEP o NAP, eso lo pueden poner. Pueden hacer tablas y todo eso. Eso sí tienen tiempo, ¿no? Si están un poco apurados, pueden hacer una tablita nomás, que sería esto. O sea, una tabla con esto y ya está. Con cada nivel, la enfermedad y lo que les dio, por último, el nivel de riesgo. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer nuestro antivirus. Antivirus. Acá, esto es lo que esta va a ser la enfermedad que evaluaríamos hoy, ¿ah? Entonces, yo sé que antivirus me puede matar, ¿tá? El antivirus es mortal. Esta información que les voy a dar ahora yo la busqué porque fue con la que hice mi proyecto. Yo cuando me recibí usé solamente esta porque así lo quise hacer. Tampoco en las bases me obligaba a usar más de varias enfermedades, sino con una ya bastaba porque era para ver que haya aplicado bien el método. Entonces usé antivirus. Bueno, entonces ¿qué hice? Empezando, yo sé que el antivirus a mí me puede causar, como el daño, me puede causar el fallecimiento. O sea que mi nivel acá, esto va a ser 5, ¿ah? Si quieren acá al costado pueden poner 5, o sea, una guía general. Después, la vía de transmisión puede ser indirecta y directa. O sea, esta y esta. Aérea, yo no tengo conocimiento que sea aérea. Entonces va a ser la suma de estas dos. Si sigo, la tasa de incidencia estaba buscando ahora por arriba, pero voy a usar la de 2018 porque no me acuerdo cuál es la de 2019 y tampoco me acuerdo dónde la encontré la vez que lo hice. Pero vamos a poner que son 22 casos, ¿está? En 2018 22, vamos a suponer que en 2019 también sí hubieron 22 casos. Para hacer su proyecto, si ven que no encuentran por ningún lado información, pueden llamar, ¿ah? Y si ven que se les dificulta demasiado, pueden usar la del 2018 y bueno, digan que es del 2019. Yo qué sé, tampoco se pongan muy estrictos, porque la idea es que sepan usarlo, que sepan usar esto. La idea es, como docente, ver que ustedes apliquen bien este método y bueno, y obviamente que hayan investigado todo eso. Pero si ven que no llegan a un nivel, en la vida real tienen que llegar sí o sí al nivel real. Si en 2019 hubieron 18, 19, 20, eso tienen que saberlo sí o sí. Pero para un proyecto creo que no es tan necesario. Entonces vamos a suponer que va a ser casos nuevos. Vamos a la calculadora. Llegan a un nivel, en la vida real tienen que llegar sí o sí al nivel real. Si en 2019 hubieron 18, 19, 20, eso tienen que saberlo sí o sí.
pero para un proyecto creo que no es tan necesario. Entonces vamos a suponer que va a ser casos nuevos. Vamos a la calculadora. Y va a ser, hubieron 22 casos. Esto es un porcentaje. Por 100.000, esto ya lo dice el método ya dice que es 100.000, dividido la población expuesta, que son 3 millones, sí, y medios, ¿no? Ah, quiero 500.000. Ahí, 3 millones y medio. Me va a dar 0,62. Listo. Esa es mi tasa de incidencia. Y acá yo puedo ver que si es menor a 1, la puntuación es 1. ¿Ah? Acá esto, o sea, esto lo tengo que relacionar. Yo todo esto que está acá se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver. Lo puedan aplicar así como lo estoy haciendo yo, que es rápido y sencillo. Esto en sus anexos no va a ir todo esto en anexos. Esto es importante que ustedes lo tengan al momento de la defensa, porque capaz que el profesor le dice, a ver, mostrame tu evaluación de metodología con el video Gabal, y ustedes abren este PDF y le muestran, ¿no? Le muestran todos estos resultados que en realidad sí lo aplicaron. O sea, no es que fue porque pusieron un valor sacado de internet, sino que en realidad sí lo aplicaron. Entonces esto es lo que tendrían que hacer. Esto no va en anexos. Todo esto no va en anexos. En anexos pueden poner una tablita como esta que iría a esta fórmula y listo. O sea, qué le dio cada valor, o sea, el valor de cada tabla y ya está. Bueno, sigo. Vacunación. No existe vacunación para antivirus. O sea que va a ser 5. Bien. Raramente, esta es la frecuencia o exposición. Va a ser... bueno, acá tengo que pensar en una empresa, ¿no? Vamos a pensar que yo estoy trabajando en construcción y estoy reparando una casa vieja. Por ejemplo, estoy haciendo una demolición y voy a empezar a hacer toda una parte de esa casa nueva o de ese edificio nuevo. Entonces, obviamente, capaz que haya mucho en los ductos y todo eso, muchas ratas o haya heces y todo eso de esos animales que están ahí. Capaz que no los ves de día, pero están. Entonces vamos a poner que frecuente, ¿no? Entre 41 y 60% del tiempo están expuestos. Capaz que más, pero vamos a ponerlo acá. Entonces esto va a ser 3. Y sigo, ¿no? Y acá empiezo a poner sí, no, todo eso. Quiero tratar de evitar esto. Respuestas afirmadas, vamos a evitar. Vamos a suponer que después que yo empecé, esto lo pueden completar con un puntito, o acá pueden poner, bueno, sí, no, todo así, ¿no? Ya saben que el de la izquierda es 1 y el de la derecha es no. Sí, es no. Entonces está, es 1 y 0, perdón. Entonces después que completan todo esto, van a tener que hacer está todo en orden. O sea, si ustedes ven, cuando yo les dejé todas las tablas en orden, o sea, cuando empiezan ya saben que tienen que hacer esto, después esto, que es justamente con esto, perdón, la incidencia va acorde a esto, y así siguen, o sea, todas las tablas están en orden, en como están en el método. Después que completan todas estas medidas, vamos a suponer que, cosas que tengo que contarlas cuántas son, bueno, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 37, 40, 43. Capaz que no sé si me comí alguna, 44. Bueno, vamos a suponer que son 20 afirmativas y 20 negativas. ¿Tá? Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que son 22... 22, 20 positivas y... ¿Cuántas dije que eran? Creo que eran 43. Bien, 21. Bueno, 20 y 21, pongo, ya está. 20 afirmativas, entonces esto voy a hacer esta cuenta, ¿no? Haciendo de cuenta que completé todo esto.
Y yo sé que a mí afirmativas son los que pusieron acá, que pusieron sí, o sea, los 1. Y negativos son los 0. Bueno, entonces yo voy a hacer esta cuenta. Primero voy a sumar estas dos, porque siempre va la suma primero. Entonces vamos a suponer que yo tengo 21 afirmativo y más 20 negativo, me va a dar 41. O sea que acá abajo iría 41. Lo pongo para no perderme. 41. Bien, entonces yo voy a hacer afirmativas, eran 21 por 100, que eso ya me lo dice el método acá que tiene que ser por 100, dividido 41, ¿ah? 51%. O sea, el porcentaje mío es 51%. Y acá dice entre 50 y 79 es menos 1. ¿Tá? Entonces, ojo, si acá hubiera dado 70% va a ser, o 90%, va a ser acá, o sea, va a ser menos 2. ¿Ok? Esas son las respuestas afirmativas. O sea, el 51% de mis respuestas son afirmativas. Entonces yo voy a poner acá, o sea, porque ya no es 50, sino que es 51. Ya sería acá. Entonces menos 1. ¿Por qué dice menos 1? Porque esto yo se lo tengo que restar a la tasa de incidencia que nos dio allá arriba. A esto. ¿Vieron que esto dio 1? Bueno, ahora va a ser 0. Bueno. Bajo todo esto y listo. Ya tengo todos los valores. Entonces voy a empezar a sumar. El nivel de riesgo es igual al daño. O sea, tengo que ir arriba y ver cuál fue mi primer tabla, que es el daño, que va a ser 5. Yo voy a hacer 5. O sea, esto, ¿no? O sea, yo estoy haciendo esto ahora. Y sé los valores porque acá me dice que es cada cosa. O sea, R, que sería riesgo, es igual a D, que es el daño, por V, que es la vacunación. La vacunación también es 5, porque no tenía vacunación. Está acá. No existe vacunación. Acá dice el nombre, ¿no? de la tabla. Entonces es 5 también. Entonces sería 5 por 5, ¿no? Ya sabemos que es 25. 5 por 5, 25. Eso lo voy a dejar ahí. Y tengo que sumar estas 3. O sea, la vía de transmisión, que es, acá dice, habiendo restado el valor de las medidas higiénicas. O sea, esto, ¿no? Yo llegué que mi 51% de las respuestas afirmativas, entonces entre 50 y 79 me da menos 1. Este menos 1 tengo que restarle a la tasa de incidencia, que es esta. A la vía de transmisión. La tengo con la tasa de incidencia. Es la vía, se le resta a la vía de transmisión. Entonces voy a hacer vía de transmisión, que en este caso va a ser, voy a vía de transmisión. Ay, se me corrió todo. Tengo que buscar vía de transmisión. Acá era 2, o sea, no era esto que tenía que restarle, era esto. A la vía de transmisión. O sea, 2. Y como mis medidas higiénicas son menos 1, tengo que restarle a la vía de transmisión 1. O sea, menos 1. ¿Tá? Y me va a quedar acá 1. Más 1. Ay, no puedo hacerle más. Ay, no. Bueno, ya perdí, hago de vuelta esto. Acá sería 25 más 1 más la incidencia. Eso sí, ahora sí viene la incidencia. Les pido disculpas por eso, espero que no se hayan mareado. La incidencia es 1, porque esto me había dado 0,62, ¿no? Y menor a 1 va a dar esto, 1. Yo siempre tienen que poner la tabla, el punto que le da la parte de la derecha. O sea, va a ser 1, mi tasa de incidencia. Entonces voy a más 1 de vuelta, y más la F, que es la frecuencia, que va a ser esto. O sea, yo determiné que mis trabajadores en la empresa están entre el 41 y 60% del tiempo expuestos al hantavirus, o sea, a las ratas, a los animales, a eso que causa la enfermedad. Acá sí va a eso que causa la enfermedad, o el medio donde está la enfermedad. Entonces 3. Más 3. Bien. Y ahora me va a dar 25
más 1 más 1 más 3, o sea, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O sea, el resultado final, si yo hago un es igual acá, va a ser 30. Y acá pongo, si quiero, nivel de riesgo, sería es igual, ¿no? Por ejemplo. Ahí lo meto. O más chico, o sea, esto pueden achicarlo cuando se lo quieran. Entonces, esto, por ejemplo, me daría esto. O sea que sería 30. ¿Ah? ¿Y qué es 30? Acá me dice. El nivel de acción biológica. Si está entre 12 y 17, va a ser NAV. Como es mayor a 17 el valor final, dice, es aquel que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe superarse, ya que supone un peligro para la salud de los trabajadores y representa un riesgo intolerable que requiere acciones correctoras inmediatas. O sea que esto, y eso que tenía un 50% de estas medidas, que es poco en realidad, pero está. Entonces va a dar 30. Yo cuando lo hice en mi proyecto me dio 33. Ahora me dio 30. Entonces, me dio 30 y yo sé que es LEV. En la evaluación de riesgo mía, cuando ustedes vayan a tener que poner la evaluación, les voy a mostrar cómo tienen que colocarlo. A ver si encuentro algo de mi proyecto para mostrarles cómo tendrían que colocarlo en la evaluación de riesgo. Sí. Acá, por ejemplo. Bien. Entonces, Biogaval. Entonces, en su evaluación, cuando estén evaluando, por ejemplo, etapa 6, van a poner el nombre de la etapa, las tareas, en mi caso, los peligros, después los riesgos, y acá van los factores de riesgo, que son los cuestionarios. ¿Qué van a poner? Abajo del todo van a poner método Biogaval. ¿Ah? Riesgo biológico entre paréntesis, esto lo pueden poner así, y en mi caso, bueno, había dado 36, no 33. Y acá lo que hice fue, o sea, en este caso sería 30, ¿no? O sea, mi nivel de